Me llamo Luisa Romero. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven a su propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo, Adrián, y mi nuera Nuria empujaron a mi marido, Sebastián, y a mí desde un acantilado de 30 metros. Mientras yacía allí rota y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi marido: «Luisa, no te muevas, hazte la muerta». Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Sebastián me reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar jamás. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Sebastián y yo construimos lo que creíamos era la familia perfecta. Cada mañana nos despertábamos en nuestra casa de pueblo en Villahermosa de los Montes, un pueblecito de Cáceres, donde el olor del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros en el patio. Yo trabajaba como maestra en el Colegio Público Virgen de Guadalupe y cada tarde volvía a casa con historias de mis pequeños alumnos. Sebastián tenía su taller de carpintería en la planta baja de nuestra casa, donde creaba los muebles más hermosos que jamás hayas visto. Sus manos ásperas pero delicadas podían transformar un simple trozo de madera de encina en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, nuestro primogénito, y Adrián, 5 años menor. Rodrigo era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Adrián era diferente, más reservado, pero yo lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca tienes favoritos, o al menos eso era lo que yo creía. Los domingos después de la misa en la iglesia de San Bartolomé, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble que Sebastián había tallado con sus propias manos. Rodrigo nos contaba sus planes de estudiar ingeniería mientras Adrián permanecía en silencio, apenas tocando la comida de su plato. La vida era sencilla, pero hermosa. Por las tardes, Sebastián y yo paseábamos por los senderos alrededor de nuestro pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos, de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos eran un entrenamiento para la caminata que casi nos mata. Los fines de semana yo organizaba reuniones familiares donde mis hermanas Remedios e Virtudes venían con sus maridos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el patio. Sebastián era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio todavía me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Me ayudaba a corregir los exámenes de mis alumnos y yo le sostenía las piezas de madera mientras él las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso creía yo. Por las noches nos sentábamos en el balcón a mirar las estrellas planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, de ver el mar por primera vez, de construir una casa más pequeña una vez que nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Rodrigo cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a discutir con Adrián sobre cosas que yo no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo y se callaban cuando yo aparecía. Sebastián me decía que eran cosas de hermanos que pasaría. Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Rodrigo no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Adrián estaba en su habitación supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que le preguntaba por su hermano. Sebastián salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar donde Rodrigo solía ir. Al amanecer encontraron su cuerpo al fondo del barranco del río. La Guardia Civil dijo que fue un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Yo nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad era mucho más horrible. El funeral de Rodrigo fue el día más oscuro de mi vida. Llevé mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre.
Adrián estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me hiela la sangre. Sebastián no se separó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas flaqueaban, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé le sabían amargas en la boca. Después de la muerte de Rodrigo, Adrián cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si estuviera tratando de compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller, me traía cosas cuando me veía triste. Pensé que era su forma de lidiar con el duelo, de llenar el vacío que Rodrigo había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron y la herida nunca sanó del todo, pero aprendimos a vivir con ella. Adrián se casó con Nuria, una chica dulce del pueblo vecino de Almoharín, y parecían felices. Tuvieron 2 hijos hermosos, Mateo y Sofía, y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de felicidad. Nuria me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas de la casa cuando nos visitaban. Adrián había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto otra vez, pero ahora, tendida en el fondo de este barranco con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Sebastián y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda nuestra vida, y entre la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi 320.000 euros para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Adrián quien sugirió que visitáramos al notario. «Mamá, papá ya tienen 60 años. ¿Es importante tener todo en orden?», nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Nuria asentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que después me empujarían a la muerte. «Los queremos tanto y queremos asegurarnos de que estén protegidos», añadió con su voz dulce. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El notario, un hombre mayor llamado don Anselmo Prieto, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Adrián o simplemente hacer un testamento tradicional. Adrián insistió en nombrarlo a él y a Nuria como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa a los nietos. Además, dijo, van a necesitarnos cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Sebastián parecía convencido. Mi marido, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Rodrigo siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía sueños de cuidarnos cuando llegara el momento, pero Rodrigo ya no estaba, y Adrián era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Nuria llevaba un vestido verde muy bonito y me dio un abrazo enorme después de la ceremonia. «Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre», me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío entonces, aunque no entendía por qué. Adrián estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme la sensación de que había cometido un terrible error. Las siguientes semanas fueron extrañas. Adrián y Nuria empezaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían un aire diferente. Ya no venían solo para pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones deberíamos hacer, qué pólizas de seguro de vida deberíamos contratar. «Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a un sitio más pequeño», decía Nuria mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. «Podríamos ayudarte a encontrar un piso cómodo en el pueblo». Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo.
Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia, el taller donde Sebastián creaba sus obras maestras, el patio donde nuestros hijos y nietos habían jugado. No podía imaginar mi vida en ningún otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Adrián que me heló la sangre. «Mamá, estás siendo irracional», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo antes. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarte a tiempo». Nuria asintió vigorosamente, añadiendo: «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para su edad». Sebastián empezó a considerar sus argumentos. Mi marido, que siempre había sido práctico, comenzó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Una noche después de otra de estas conversaciones tensas, le pregunté a Sebastián si no le parecía extraño que Adrián estuviera tan interesado de repente en nuestros asuntos financieros. «Luisa solo se preocupa por nosotros», respondió mientras se cepillaba los dientes. «Quizás deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes como antes». Pero yo vi algo en los ojos de mi marido, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Sebastián ya tenía sus sospechas, que había empezado a conectar los puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas se intensificaron cuando Adrián sugirió que le diéramos poder notarial sobre nuestras finanzas. «Es solo por precaución», explicó mientras Nuria preparaba té en nuestra cocina, como si fuera la dueña del lugar. «Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos gestionar sus asuntos sin complicaciones legales». La forma en que lo dijo tan natural, tan lógicamente, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando la respiración de Sebastián a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan intranquila. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Remedios para pedirle consejo. Remedios siempre había sido más perspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Adrián, se quedó en silencio por un largo momento. Luisa finalmente dijo: «¿No te parece extraño que Adrián esté tan ansioso por controlar tu dinero?» Quiero decir, él tiene su propio negocio. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Adrián nunca había parecido tener problemas financieros, nunca había pedido dinero prestado, nunca había mostrado signos de necesitar nuestra ayuda económica. Esa tarde, cuando Adrián vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí enfrentarlo directamente. «Hijo», le dije mientras nos sentábamos en el salón, «¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos en nuestro sano juicio». Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a alguien más, algo frío, calculador y peligroso. «Mamá, no se trata de control», respondió con voz tensa. «Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar». Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de afecto. Nuria, que había estado en silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. «Luisa, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente». Esa noche, después de que se fueron Sebastián y yo, tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. «Sebastián», le dije mientras lavábamos los platos, «¿recuerdas cómo era Adrián antes de que muriera Rodrigo? Era diferente, más distante, más... no sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me daba miedo».
Mi marido dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes, reconocimiento. «Luisa», dijo con voz muy baja, «hay cosas sobre la muerte de Rodrigo que nunca te conté». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Las palabras de Sebastián me golpearon como un rayo. «¿Qué cosas sobre la muerte de Rodrigo?», pregunté con voz temblorosa. Mi marido se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Rodrigo solía hacer sus deberes y donde Adrián siempre había permanecido en silencio. Sebastián se pasó las manos por la cara como si estuviera tratando de borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. «La noche que murió Rodrigo», comenzó con voz quebrada. Adrián no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi marido hizo una pausa mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al barranco. Luisa los escuché gritarse cosas horribles. Mi mundo empezó a girar. ¿De qué discutían?, susurré, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Sebastián levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre la herencia, Luisa. Adrián estaba furioso porque Rodrigo era el mayor, porque, según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre dinero que Rodrigo había descubierto. «¿Qué dinero?», pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Sebastián suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Rodrigo vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Adrián había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas mayores. Rodrigo tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Rodrigo, el que nos ayudaba y cuidaba, había estado robándonos desde antes de que su hermano muriera. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», acusé a Sebastián, sintiendo la traición multiplicarse por 2. «Porque cuando llegué al barranco esa noche ya era demasiado tarde», respondió con voz ahogada. Vi a Adrián de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor estaba temblando, llorando, repitiendo una y otra vez: «Fue un accidente, fue un accidente». Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que lo ayudara. Papá me dijo: «Rodrigo tropezó cuando intentaba golpearme. Solo me defendí y perdió el equilibrio». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «¿Pero le creíste?», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Sebastián asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo Luisa, mi hijo menor me estaba pidiendo ayuda, y Rodrigo ya estaba muerto. No podía devolverle la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que realmente había sido un accidente, que Adrián había aprendido la lección que se convertiría en un hombre mejor después de esto. «¿Y el dinero robado?», pregunté, necesitando conocer cada detalle de esta pesadilla. Adrián prometió que lo devolvería poco a poco, que había tomado el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí, Luisa. Dios me perdone, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tambaleándome, agarrándome a la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. «¿Devolvió el dinero?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en el rostro de Sebastián. «Nunca», respondió. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque enfrentarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Luisa. Cada vez que me callaba, cada vez que fingía no ver cómo disminuían las cuentas bancarias, me convertía más en su cómplice.
La horrible realidad empezó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Sebastián asintió gravemente. Y hay algo más, Luisa, algo que descubrí hace apenas unas semanas. ¿Qué más puede haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Sebastián fue a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo bajo otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Adrián. Su negocio de carpintería no va tan bien como quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la bancarrota. Debe más de 115.000 euros a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Adrián no era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Nuria sabe todo esto?, pregunté, recordando su sonrisa dulce y sus abrazos cariñosos. Estoy seguro de que sí, respondió Sebastián. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero. Cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Luisa. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Adrián pudiera querer causarnos daño físico. Hasta ese momento pensaba que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué lo detendría de matar a sus padres? Por la misma razón, Sebastián, dije, agarrando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Rodrigo y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi marido negó con la cabeza con una expresión de desesperanza que me partió el corazón. ¿Con qué pruebas, Luisa, soy cómplice de encubrir un asesinato? Si hablo ahora, yo también iré a la cárcel. Y además, ¿quién va a creer a un viejo de 60 años que ha guardado este secreto durante 25 años? Tenía razón. Entonces, ¿solo esperamos a que nos mate como mató a Rodrigo?, pregunté con desesperación. Vamos a ser muy cuidadosos, dijo Sebastián, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una forma de protegernos, de reunir pruebas. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Adrián. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora sonaba siniestra para mí. Nuria y yo estuvimos pensando y creemos que sería hermoso celebrar su 40 aniversario de boda con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a esas montañas de las que siempre han hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una excursión familiar, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se congeló. Miré a Sebastián, quien había escuchado la conversación y tenía la misma expresión de terror en su rostro. «Es una idea muy dulce, hijo», logré responder con voz temblorosa, «pero déjanos pensarlo y te respondemos mañana». Después de colgar, Sebastián y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «Las montañas», murmuré. «Va a llevarnos a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente». Sebastián asintió gravemente, igual que hizo con Rodrigo en el barranco. Esa noche no dormimos ni un minuto abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los siguientes días fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Sebastián y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Adrián y Nuria vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos contaban emocionados que iban a pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los asesinos de mi hijo mayor y que ahora planeaban hacer lo mismo conmigo y con mi marido. Nuria llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora me parecía la mueca de un demonio. «Luisa, querida», me dijo abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré algunas provisiones para nuestra aventura en la montaña, galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic.
Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, añadió sacando una cámara digital cara. Quiero capturar cada momento de este día especial. Van a ser fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. La única foto que tomaría sería de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún acantilado, si es que alguien nos encontraba alguna vez. Adrián apareció detrás de ella llevando una mochila de senderismo que parecía nueva. Papá le dijo a Sebastián con falso entusiasmo: «Compré todo el equipo necesario para una excursión segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios». Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?, pregunté tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Nuria me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. «Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro», me aseguró. «Es una excursión que hasta los niños pueden hacer. Además, Adrián y yo estaremos ahí para cuidarlos todo el tiempo». Sí estarían ahí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Sebastián y yo nos sentamos en nuestro salón temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. «No podemos ir», dije agarrando sus manos. «Simplemente no podemos». «Si no vamos», respondió Sebastián con voz grave, «encontrarán otra forma de matarnos. Quizás algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un robo que salió mal. Al menos en las montañas sabemos lo que van a intentar hacer». Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaban en absoluto. «Entonces, ¿qué sugieres?», pregunté desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Sebastián estuvo pensativo durante unos minutos antes de responder. «Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a esconder mi teléfono móvil y configurarlo para grabar todo lo que pase. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no...». Su voz se quebró. «Al menos alguien sabrá la verdad». El viernes por la noche apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices, cuando éramos una familia de verdad. «Escribí una carta», confesó Sebastián sacando un sobre sellado de su escritorio. «Está dirigida a tu hermana Remedios. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Rodrigo y lo que creemos que Adrián planea hacernos. La escondí en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad». Esa noche nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. «Si algo me pasa», dijo Sebastián, «quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida». Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Adrián llegó temprano silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», nos llamó desde la puerta principal. Listos para su gran aventura. Nuria apareció detrás de él radiante como una novia en su día de bodas, excepto que esto era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Adrián explicó la ruta que tomaríamos con todo detalle. «Es un sendero hermoso», dijo extendiendo un mapa sobre la mesa. «Lleva a un mirador donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto que las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas.
El sendero tiene algunas partes empinadas, añadió Nuria como si estuviera dando información turística útil, pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de excursionismo sonaba como una broma cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas caminábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, vi a Adrián revisar meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pequeña pala y algo que parecía una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando la pistola. Para seguridad, respondió sin perder el ritmo. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Por supuesto, enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un acantilado para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados y se confirmara que fue un trágico accidente durante una excursión familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche hasta las montañas duró 2 horas que se sintieron como una eternidad. Nuria puso música alegre y cantaba junto con las canciones como si realmente fuéramos a pasar un día divertido en familia. Adrián conducía con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Sebastián discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que pasara a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Adrián y Nuria sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Adrián, y por primera vez en 25 años vi el mismo brillo frío en sus ojos que debió tener la noche que mató a su hermano. El sendero comenzó relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Nuria caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba señalando arbustos llenos de flores amarillas y ese pájaro hermoso. Su actuación era perfecta, la de una nuera cariñosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Adrián caminaba detrás de nosotros supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestras espaldas como puñales. «¿Cómo van mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan parar a descansar?». Después de 1 hora de caminata comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Sebastián respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Nuria, aunque según el mapa que había visto en casa todavía nos faltaba al menos otra hora de caminata. Su mentira confirmaba que no tenían intención de llegar al mirador real. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicar a la policía exactamente dónde había pasado todo. Sebastián estaba haciendo lo mismo y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestras muertes, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas contra nuestros asesinos. «Oh, miren eso», gritó de repente Nuria, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble». «¿Por qué no subimos ahí para tomar algunas fotos especiales?». Mi sangre se congeló. Ahí estaba el lugar que habían elegido para nuestro asesinato.
El acantilado se elevaba unos 30 metros sobre el sendero principal accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles de los que agarrarse en caso de tropezar. Y desde arriba se podía ver un precipicio que caía hacia un barranco profundo lleno de rocas afiladas. No sé si sea buena idea, dije tratando de sonar casual. Ese sendero parece bastante peligroso para personas de nuestra edad. Pero Adrián ya había comenzado a caminar hacia el desvío llevando su mochila llena del equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. «Solo tomará unos minutos. Además, Nuria tiene razón. Las fotos desde ahí arriba van a ser espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro accidente. Sebastián apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir adelante, teníamos que llegar hasta el final para obtener las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezara accidentalmente y cayera desde arriba, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Nuria desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Adrián la siguió y luego ayudó a Sebastián y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era efectivamente espectacular. Desde ahí se podía ver todo el valle y las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia habría sido un momento hermoso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía el lugar, me parecía el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan aquí para las fotos», gritó Nuria, posicionándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle quede de fondo». Sebastián y yo nos acercamos lentamente cada paso, llevándonos más cerca de nuestro destino final. Podía ver a Adrián posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Nuria levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Sebastián y yo nos abrazamos probablemente por última vez mientras ella tomaba foto tras foto. Cada flash de la cámara parecía un relámpago, anunciando la tormenta que estaba por venir. «Tomen una más», sugirió Adrián acercándose más a nosotros, «pero esta vez retrocedan un poco para que el paisaje se vea mejor». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Sebastián y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos movimos hacia atrás como nos habían dicho, sintiendo el suelo firme desaparecer bajo nuestros pies y quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros. Nuria levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era dulce en absoluto. Esta va a ser su última foto. En ese momento, Adrián se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar a descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Sebastián se había estado preparando para este momento. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Adrián y tirar de él hacia adelante. «Si vamos a morir, vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca había visto en él antes. Por un momento, los cuatro estuvimos tambaleándonos en el borde del acantilado, agarrados unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Nuria gritó e intentó ayudar a Adrián, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí el suelo ceder bajo mis pies, sentí la gravedad comenzar a ganar la batalla,
y luego los 4 caímos juntos encerrados en un abrazo mortal gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Rodrigo, en cómo debió sentirse cuando Adrián lo empujó al barranco hace 25 años. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos quebrándose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor de sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Adrián había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Sebastián débil pero clara. «Luisa, no te muevas, hazte la muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Todavía estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentía sangre correr por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Sebastián resonaba en mis oídos como un mandato divino: «Hazte la muerta». Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A unos metros de distancia podía escuchar los gemidos de dolor de Adrián y Nuria. También habían sobrevivido a la caída, pero por sus quejidos parecían estar en peor condición que nosotros. Nuria, escuché la voz quebrada de mi hijo. ¿Estás bien? Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos todavía, era capaz de sentir amor por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Nuria. Me duele muchísimo, Adrián. ¿Y los viejos? La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido familia para ella. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento como si Adrián estuviera arrastrándose hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que temía que lo escuchara. «Están muertos», anunció después de unos minutos que se sintieron como horas. «Los dos tienen los ojos abiertos, pero no respiran». Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Nuria, con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que también caímos nosotros. Escuché la risa amarga de Adrián. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Adrián y Nuria discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres suegros. «Recuerda la historia», le dijo Adrián a Nuria. «Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Tropezó e intentando agarrarse, arrastró a mamá con él. Tratamos de ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Nuria. «Lo hemos practicado 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente». Su actuación era tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente sus voces se fueron alejando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban sería su salvación. Cuando finalmente cayó el silencio, Sebastián susurró mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo. «Luisa, ¿estás bien?». Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva pero terriblemente herida. «Tengo la pierna izquierda rota», me dijo con voz ahogada de dolor. «Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en el brazo derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo y definitivamente había algo mal con mi hombro, pero estaba viva y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero estamos vivos», susurré. «Y el teléfono funciona, pero no hay señal aquí abajo». Esa era la parte más aterradora de nuestra situación.
Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. Sebastián, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo lo que realmente pasó la noche que murió Rodrigo. Mi marido suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche comenzó con voz temblorosa. Rodrigo vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Adrián había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Rodrigo había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Rodrigo quería confrontar a Adrián esa misma noche, continuó Sebastián. Traté de calmarlo, de convencerlo de que esperara hasta el día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor estaba robándonos. ¿Y tú lo seguiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Rodrigo cuando se enojaba y también sabía, había notado algo extraño en Adrián últimamente, una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Sebastián, los encontré gritándose el uno al otro. Rodrigo tenía los papeles en la mano, agitándolos en la cara de Adrián. «Eres un ladrón», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Adrián lo negaba todo. Decía que Rodrigo estaba loco, que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleraba mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. «¿Qué pasó después?», pregunté. Sebastián hizo una pausa larga antes de continuar. Rodrigo le dijo que si no devolvía el dinero y confesaba todo él mismo nos contaría la verdad. Adrián enloqueció. Gritó que Rodrigo siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces la voz de Sebastián se quebró. Adrián empujó a Rodrigo. No fue un accidente. Lo empujó con toda su fuerza deliberadamente. Vi a Rodrigo tratando de mantener el equilibrio, vi sus brazos agitándose desesperadamente, buscando algo de qué agarrarse. Pero era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?, Sebastián suspiró profundamente. Porque cuando llegué a donde estaba Adrián, él estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira. Murmuré desde lo más profundo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo, Luisa, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación dolía tanto como mis heridas físicas. ¿Y el dinero robado? Adrián me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que había estado desesperado, que nunca volvería a pasar. Pero nunca devolvió ni un solo céntimo. De hecho, siguió robando y yo seguí callando, porque cada día que pasaba me convertía más en cómplice de su crimen. Justo entonces escuchamos voces a lo lejos. Adrián y Nuria habían logrado encontrar ayuda. Pronto los equipos de rescate estarían aquí y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas del sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado y con ellos venía el momento más crucial de nuestras vidas. Sebastián y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. Debíamos seguir fingiendo estar muertos hasta encontrar el momento perfecto para revelar la verdad o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos. Luisa, susurró Sebastián urgentemente. El teléfono grabó todo lo que pasó allá arriba. Tenemos la confesión de Nuria sobre el plan. Tenemos a Adrián admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo,
pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir la evidencia antes de que logremos entregarla a las autoridades. Tenía razón. Si Adrián y Nuria se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían la forma de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Adrián desde arriba. «Mis padres, por favor, dense prisa». Su actuación era perfecta, su voz quebrada de dolor y desesperación. Si no hubiera conocido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autoritaria que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. «Vamos a bajar a evaluarlos. ¿Usted y su esposa pueden moverse?» Escuché el sonido de cuerdas y equipo siendo preparado para el descenso. Nuria había perfeccionado su papel de viuda afligida. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozaba. «Estábamos tomando fotos tan felices, todo pasó tan rápido, una roca se soltó y cayeron». Cada palabra era una puñalada en mi corazón porque sabía que repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los rescatistas comenzaron a descender. Podía escuchar sus voces acercándose, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Sebastián discretamente apretó mi mano, recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que pasara. «Los encontré», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó y comenzó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando un pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, tratando de detectar respiración. «Este todavía tiene pulso débil», anunció refiriéndose a Sebastián. La mujer: «No estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo inmediatamente». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Sebastián estaba al borde de la muerte, pero todavía vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, los paramédicos trabajaron sobre nosotros. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas, me aseguraban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. «El hombre está estable pero crítico», escuché a uno de los paramédicos informar por radio. «La mujer está en condición muy grave. El pulso es casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente». Perfecto. Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Adrián y Nuria pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas podía escuchar los sollozos fingidos de Nuria y las palabras de consuelo que los rescatistas le ofrecían a ella y a Adrián. «Fueron tan valientes al sobrevivir esto», le decía a alguien. «Es un milagro que estén relativamente bien». Si tan solo supieran que el verdadero milagro era que Sebastián y yo estábamos vivos para contar la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Sebastián en la camilla junto a la mía. Los paramédicos estaban enfocados en mantenerlo estable y por sus conversaciones entendí que estaba en condición crítica. Sus heridas eran más graves que las mías y por un momento terrible temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», escuché a uno de los paramédicos decirme: «Si puede escucharme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos». Su voz era gentil, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había estado escuchando de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Doctores y enfermeras corrían de un lado a otro gritando órdenes médicas que no entendía. Fui llevada directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis heridas. Tuve que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también tenía que encontrar una forma de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctora», escuché a una enfermera decir, «sus signos vitales son extraños.
Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición. Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Murmuró la doctora. Sucede a veces en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengamos una vigilancia cercana. Las próximas horas serán cruciales. Horas más tarde, cuando mis heridas habían sido tratadas y estabilizadas, escuché voces familiares acercándose a mi habitación. Adrián y Nuria habían venido a despedirse de nosotros por si acaso. ¿Pueden verlos?, preguntó Adrián. Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso. La doctora, que debía ser la doctora Montserrat Iglesias, según escuché, aceptó. Y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente estaba muriendo. Sentí la presencia de Adrián junto a mi cama. Su mano tocó la mía y fue todo lo que pude hacer para no retirar la mano inmediatamente. «Mamá», susurró, «si puedes escucharme, quiero que sepas que te amo. Lamento mucho que esto haya pasado». Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en su esencia. Nuria se acercó desde el otro lado. «Luisa, querida», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces Adrián se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido tu lección, mamá. Nunca debiste hacer tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor que queden enterradas, igual que Rodrigo». En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Adrián acababa de confesar, y aunque no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Adrián resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Había mencionado a Rodrigo, había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas. Y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera, que había escuchado el comentario, una mujer joven llamada Inmaculada, según su placa de identificación, se había quedado congelada junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis ojos entrecerrados cómo sus ojos se abrían de sorpresa y horror. Había escuchado algo que no debía escuchar y su expresión me decía que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. «¿Qué dijiste sobre Rodrigo?», susurró Nuria, obviamente sorprendida por la mención del hermano muerto. Adrián se tensó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Nada», murmuró. «Solo quise decir... Bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa, pero sí importaba». Y Nuria era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su marido había cometido un error. «Adrián», dijo con voz tensa, «vámonos. Los doctores necesitan espacio para trabajar». Podía sentir la tensión entre ellos, el entendimiento mutuo de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Inmaculada se acercó a mi cama. «Señora», susurró tan bajo que apenas podía escucharla, «¿sé que puede oírme? Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna forma». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Inmaculada lo notó inmediatamente. «Dios mío», susurró, «está fingiendo estar inconsciente». Moví mi dedo otra vez, esta vez 2 veces. «Sí, escuché», dijo inclinándose aún más cerca. «Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por esas personas que acaban de estar aquí, mueva su dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví mi dedo 3 veces. Inmaculada jadeó. «Ellos le hicieron esto». 3 movimientos más.
La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Podía ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó a mí otra vez. «Voy a hablar con el médico jefe», susurró. «Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiende?» Moví mi dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Inmaculada salió de la habitación y me quedé sola esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente escuché pasos acercándose. Era Inmaculada acompañada de un hombre mayor que debía ser el médico jefe y, sorprendentemente, 2 oficiales de la Guardia Civil. «Señora», dijo el doctor en voz baja, «la enfermera Inmaculada nos contó su situación. Si puede oírnos, necesita saber que está segura ahora. Los agentes están aquí para protegerla». Una ola de alivio tan intensa casi rompe mi actuación. «¿Puede abrir los ojos?», preguntó uno de los oficiales. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente logré enfocar los rostros preocupados que me rodeaban. «Gracias a Dios», murmuró Inmaculada. Pensé que me estaba volviendo loca. «Señora», dijo el oficial de la Guardia Civil, un hombre de mediana edad con expresión seria, «soy el inspector Javier Mendoza. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede contarnos qué pasó realmente en esa montaña?» Mi voz salió como un susurro ronco después de horas de fingir estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al inspector Mendoza todo lo que sabía: la muerte de Rodrigo, los robos de Adrián, la presión para cambiar nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Sebastián. «¿Su marido tiene evidencia grabada?», preguntó el inspector, sus ojos brillando. «Sí», respondí. «Todo está en su teléfono, las confesiones, los planes, todo». El inspector inmediatamente fue a la habitación donde Sebastián estaba siendo tratado. Sebastián había recuperado la conciencia una hora después que yo, y cuando el inspector le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudarlo. «Aquí está todo», dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos policiales analizaban la grabación, Adrián y Nuria permanecían en la sala de espera interpretando su papel de familiares devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. «La grabación es clara», anunció el inspector después de una hora. «Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Rodrigo, admisiones sobre robar dinero y evidencia directa de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es más que suficiente para arrestarlos». «¿Pero los van a arrestar aquí?», pregunté, preocupada por nuestra seguridad. «Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando». El inspector asintió, entendiendo mi preocupación. «Ya tenemos agentes en posición. En cuanto tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, ustedes dos están bajo protección policial». La ironía de la situación no se me escapaba. Adrián y Nuria estaban ahí abajo, probablemente hablando con otros familiares, de pacientes recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo manejar nuestro funeral y la herencia. No tenían idea de que arriba, en las habitaciones del hospital, estábamos desmantelando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. «¿Hay algo más?», preguntó el inspector, sacando una carpeta de papeles. «Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota como sospechaban, sino que también debe dinero a algunas personas muy peligrosas, prestamistas no oficiales, que no aceptan excusas». Mi sangre se congeló. «Quiere decir que no solo éramos inconvenientes para él». «Exacto», confirmó el inspector. «Ustedes eran su única salvación. Con su herencia podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes probablemente estaría muerto en unas semanas». Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición.
No solo nos había visto como obstáculos, nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente para él, era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los hijos inocentes de Adrián y Nuria. Servicios Sociales tomará custodia temporal de ellos, respondió el inspector gentilmente. Pero según entiendo, ustedes podrían solicitar la custodia una vez que se recuperen de sus heridas. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única forma de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. «Es hora», anunció el inspector cuando un oficial entró a la habitación con papeles en la mano. «Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora». A través de la ventana de mi habitación que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los oficiales de la Guardia Civil posicionándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. «Adrián Romero y Nuria Valverde de Romero», escuché la voz firme del oficial a cargo. «Quedan arrestados por el asesinato de Rodrigo Romero y el intento de asesinato de Luisa y Sebastián Romero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, la voz histérica de Nuria. «¿De qué están hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente». «Señora», respondió el oficial con calma, «sus suegros están vivos y han proporcionado evidencia completa de sus crímenes». Hubo un momento de silencio absoluto seguido de un grito de desesperación de Adrián. «Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos». Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras policiales, añadiendo otra pieza de evidencia a su caso. A través de la radio escuché a Nuria comenzar a culpar a Adrián. «Fue todo idea suya. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó». Y Adrián, en su desesperación, gritó: «Fuiste tú quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto». En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno trataba de salvar su propio pellejo. El inspector Mendoza regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están arrestados y de camino a la comisaría», me informó. «Ambos están tratando de culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirle». «¿Qué más?», pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. «Durante el arresto encontramos esto en la mochila de su hijo», dijo mostrándome una pequeña grabadora digital. «Aparentemente había estado grabando sus conversaciones con usted y su marido durante las últimas semanas, probablemente buscando evidencia de que ustedes sospechaban algo». Mi sangre se congeló. «¿Qué significa eso?». El inspector suspiró. «Significa que él sabía que ustedes estaban empezando a descubrir la verdad». El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones se puede escuchar claramente a Nuria diciéndole: «Tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me quitaron el aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. «Hay algo más», continuó el inspector. «Encontramos en la investigación de sus finanzas que su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos tratando de acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieran muerto en esa montaña, habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos». Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, había estado activamente robándome, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que había tratado de inculcarle. «¿Cuánto dinero robó en total?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber.
Alrededor de 35.000 euros en los últimos 5 años, respondió el inspector. Pequeñas cantidades que pensó que no notarían, pero que sumadas constituyen una cantidad significativa. El dinero que Sebastián y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo duro céntimo a céntimo había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras él planeaba nuestro asesinato. Los siguientes días en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de medios de comunicación que habían captado la historia. La prensa local había titulado el caso como «La traición familiar más horrible de la década», y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Remedios llegó del pueblo vecino llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Luisa decía una y otra vez: «Siempre supe que había algo extraño en Adrián después de la muerte de Rodrigo, pero nunca imaginé que era capaz de esto». Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mis instintos maternales no habían estado completamente ciegos. ¿Y los niños? Pregunté por mis nietos, que ahora estaban bajo custodia temporal de servicios sociales. «Los vi ayer», respondió Remedios tristemente. «Están confundidos preguntando por qué sus padres no pueden venir a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó». El abogado que habíamos contratado, el mismo don Anselmo Prieto, que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y toda la evidencia financiera, es casi imposible que escapen de condenas significativas». Pero luego añadió algo que me heló la sangre. «Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional no premeditado». «¿Crimen pasional?», exclamé indignada. «Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto». Don Anselmo asintió gravemente. «Lo sé, y tenemos evidencia de premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo presión financiera extrema. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían asesinado a Rodrigo, habían intentado asesinarnos, habían robado nuestro dinero durante años y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. «¿Qué podemos hacer para asegurar que reciban lo que merecen?», pregunté. «Testificar», respondió don Anselmo simplemente. «Su testimonio combinado con toda la evidencia será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto, va a ser emocionalmente devastador enfrentar a su hijo en el tribunal». Tenía razón. La idea de mirar a Adrián a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados, tratar de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora. Pero era lo que tenía que hacer por Rodrigo, por nosotros y por mis nietos, que merecían conocer la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Sebastián y yo finalmente pudimos volver a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra excursión familiar. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. La cama estaba sin hacer. Las flores que Adrián me había traído esa semana todavía estaban en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. «¿Crees que alguna vez volveremos a ser felices?», le pregunté a Sebastián esa primera noche de vuelta mientras nos acostábamos en nuestra cama familiar. Me abrazó con su brazo no lesionado y suspiró profundamente. «No lo sé, Luisa», dijo, «pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y por primera vez en 25 años no tenemos que vivir con secretos». El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Adrián directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento, no vi dolor.
No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado de los testigos. Adrián, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Rodrigo y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que sin saberlo ayudé a criar. El jurado deliberó durante 3 días antes de encontrar a Adrián culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Rodrigo e intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo. Nuria recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, un año después, Sebastián y yo hemos comenzado el proceso de adoptar formalmente a nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen una oportunidad de crecer conociendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los acuesto, les cuento sobre su tío Rodrigo, el hermano que nunca conocieron. Les cuento sobre su bondad, su honestidad, sus sueños de cuidarnos cuando fuéramos mayores. Les cuento la verdad sobre lo que pasó adaptada a su edad porque merecen saber de dónde vienen. Y les prometo que en esta casa el amor será real. La familia será verdadera. Y nunca, nunca tendrán que preguntarse si las personas que dicen amarlos realmente lo hacen. Porque esa es la lección más importante que aprendí de esta pesadilla. El amor verdadero no busca beneficio propio. El amor verdadero no calcula. El amor verdadero no mata. Y aunque mi corazón está roto por la traición de mi hijo, está sanando lentamente con cada abrazo de mis nietos, con cada día que Sebastián y yo despertamos juntos, con cada momento en que elegimos el perdón sobre el odio. La familia que construimos durante 40 años fue destruida por la codicia y la traición. Pero ahora estamos construyendo una nueva familia cimentada en la verdad, fortalecida por el sufrimiento y dedicada a asegurar que el ciclo de mentiras termine con nosotros. Esta es mi historia, la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme por dinero, la historia de cómo sobreviví para contar la verdad, y la historia de cómo, incluso en la oscuridad más profunda, la justicia puede prevalecer y el amor puede encontrar una forma de sanar.